Vamos a profundizar en ello. Para esto nos acompaña Hugo García Marín, es politólogo, escritor, es director de la revista Presente, nos acompaña desde Ciudad de México. Hugo, muy buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Hola, muy buenas noches, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Usted hace, Hugo, la primera reseña para la revista Presente del libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, A la mitad del camino. Primero quiero conocer su primera impresión acerca del libro en general, de toda la información que contiene, de todas las revelaciones que hace el presidente AMLO en este libro, A la mitad del camino. Claro que sí, el libro bien podría retratarse como una noche en la oficina en Palacio Nacional del presidente, mientras él piensa en voz alta, mientras está analizando sus papeles. Es por esta razón que es un texto vivo, franco, directo, en donde cuenta muchas cosas y también pone muchos documentos oficiales, también cartas, y dentro de ellos está precisamente de lo que estábamos ahorita comentando, un informe íntegro de la Secretaría de Defensa a raíz de la misión para salvar al expresidente Evo Morales. Este informe es el que se le entrega al presidente una vez terminada la misión. En las páginas, de hecho, el presidente menciona que él creía que cuando Evo Morales le decía que le había salvado la vida, era sobre todo un gesto noble de gratitud, pero que al momento de leer el informe se había dado cuenta que en efecto había sido así. Y por esa razón, por su relevancia pública, por la importancia de lo que tiene en la historia contemporánea de América Latina, es que se reproduce de manera íntegra en este libro y se da a conocer un montón de hechos que, si bien ya suponíamos lo brutal que había sido el golpe de Estado, también retratan que había llegado a tal grado las ganas de detener la misión que incluso pudieron haber desatado un conflicto internacional. Lo que se narra ahí en el libro es, en verdad, yo podría decir que es un guión de película, una de las historias. Latina, y no creo equivocarme al decir que es de tal magnitud como si se hubiera logrado salvar a Salvador Allende en alguna otra ocasión. De ese tamaño es el gesto y es lo que narra ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con nombre de la misión que ahora conocemos, se llamaba esta misión de rescate Misión Bolivia, que estuvo a punto de fracasar producto de este atentado. Hay parte, por ejemplo, muy importante donde se detalla cómo cuando se lanza este artefacto explosivo o este cohete, como le llaman allí, con unas características muy definidas, es la pericia del piloto quien logra esquivarlo. Donde no suceda esto, otra habría sido la historia. Hugo, ¿me escucha? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, Hugo García Marín, politólogo, escritor, director de la revista Presente. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación con nuestro invitado. En tanto, vamos a conocer parte de las reacciones que se han registrado después de conocido el libro, de hecho público, hace 48 horas por parte del presidente López Obrador, A la mitad del camino. Es de hecho el libro número 19. El presidente López Obrador, durante toda su vida política, ha escrito 19 libros. Este es el segundo ya en su vida como jefe de Estado. Vamos a poner en pantalla uno de los tweets que dan cuenta de la dimensión precisamente de lo que contiene esta revelación. Lo dice Gabriela Montaño, que para entonces, para el 2019, era la ministra de Salud del gobierno del presidente Evo Morales, y ella iba en ese avión también tratando de salvar su vida. Por eso ella dice, se me hizo otra vez un nudo en la garganta, no solo porque yo también estaba en ese avión, sino por lo que podría haber pasado en el país si hubieran logrado el objetivo de matar a Evo Pueblo. Las sombras del terror sembrado en el pueblo boliviano no pueden quedar impunes. Y ella responde a una información que sube en Twitter Susana Bejarano, que es periodista y analista. Y ella se pregunta, ¿no era que Evo Pueblo nadie le quería hacer nada? ¿No era que huyó por cobarde? Salen más pruebas de la escalada de violencia que sufrimos, más pruebas que las Fuerzas Armadas y la policía abandonaron su rol constitucional. Hugo García con nosotros. Hugo, ¿nos escucha? Hugo. Insistimos en la comunicación con nuestro invitado a propósito de todas estas revelaciones que se han hecho en el libro que ven ustedes, que tiene a la mano el presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentó
en la rueda de prensa que realiza durante las mañanas, en donde este capítulo resulta sin duda fundamental para nuestra América Latina, donde él relata en el marco de la misión Bolivia por qué tomó la decisión de rescatar al presidente Evo Morales, conociendo aún las dificultades, la complejidad de asumir esta tarea en el marco de un golpe de Estado. Hugo García con nosotros. Hugo, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Muy bien. Le repito la pregunta donde habíamos quedado y es el momento justo en donde el piloto toma la decisión de cambiar de rumbo para que el avión no sea impactado. Sí, de hecho es un momento de tensión muy importante que viene desde antes. Cuando ya van a rescatar por primera vez, cuando ya van saliendo de la base militar, les dicen que no puede salir de repente. Cuando regresa, el general piloto mexicano deja el arma para que no generara un conflicto internacional, y cuando sale ve que lo está apuntando aún en tierra un misil y mucha gente que está armada. Cuando empieza a caminar es enfrentado por 3 personas que le golpean el abdomen, le golpean la espalda y le apuntan con un arma. En ese momento el piloto dice: joven soldado, los valientes no matan, que es una frase histórica en México, que fue lo que dijo el presidente Benito Juárez cuando intentaron también de asesinarlo. Y fue después de eso que se bajaron un poco los ánimos, después de ahí en medio, imaginen ustedes la tensión de lo que habrá significado ese momento, que le dan a la tripulación y al piloto 30 minutos para poder salir, lo cual es irrisorio. Los que han viajado incluso en vuelos comerciales saben que para preparar una salida es muy, muy complicado y pasa tiempo, pero tiene que sacarlo en 30 minutos. Y justo cuando va saliendo en esos 30 minutos, insisto, con la tensión, con todo lo que había pasado antes, es que logra vislumbrar esto que tú bien comentas, y sin avisar a la tripulación y por una pericia meramente de más de 6,000 horas de vuelo que tiene acumulados el piloto, logra esquivar y logra cumplir con la misión, que todavía incluso después vienen otros problemas, como fue tener que atravesar por fronteras, porque algunos países como Perú, como Ecuador, no dejaron que la aeronave pudiera surcar por encima de su espacio aéreo, ¿no? Entonces esto es lo que se menciona. Yo insisto, es un relato crudo, es un relato heroico, dice el presidente, heroico, y también lleno de traición, pero también de dignidad de la lucha de los pueblos. Sí, y hace un reconocimiento del presidente López Obrador al general, al piloto que logra salvar la vida, darle tranquilidad a toda la tripulación. ¿Quién es este piloto, Hugo? ¿Quién es este general? Sí, el general se llama Miguel Eduardo Hernández Velázquez. Él fue el general piloto. En la tripulación también iba el teniente coronel Felipe Jarquín Hernández, el capitán segundo Julio César Sánchez y el licenciado Froilán Gómez, que era el encargado de las negociaciones diplomáticas. Ellos son los miembros de la tripulación, que yo creo que hay que mencionar claramente sus nombres porque se trata de héroes, insisto que a lo mejor en el momento no imaginaban que estaban escribiendo uno de los pasajes más importantes, insisto, de la historia contemporánea de América Latina. Todo, sin duda, un momento para la historia de nuestra América Latina en el más reciente capítulo, lamentablemente, de golpes de Estado en nuestro continente. El presidente habla además de las razones por las que él decide rescatar a Evo Morales, el entonces presidente en 2019 de Bolivia. Y antes de eso, incluso, él dice que no tenían una relación cercana, que realmente no se habían visto, pero que valoraba mucho lo que había hecho por su pueblo. Así es, decía que lo que valoraba muchísimo es que Evo Morales representa una de las mayores proezas, digamos, para poder construir desde abajo por los pobres una gran nación, pero también muestra que no se necesita conocer a alguien para ser fraterno, para ser solidario. De eso se trata la política exterior mexicana, que había sido borrada del mapa por los gobiernos neoliberales. Se trata de humanismo, se trata de solidaridad con los pueblos. Y no hay que dejar a un lado que esta revelación que hace el presidente es en el contexto en que en los últimos días ha estado mencionando que es indispensable construir un nuevo organismo internacional que no sea lacayo de nadie, refiriéndose exactamente a la función que ha tenido la OEA, en el caso del golpe, pero también con la injerencia en otros países. Esto es muy importante porque el presidente está convencido que es necesario transitar hacia otro modelo, hacia otra forma también de integrar a los países, y para mí, en lo personal, lo que deja con este retrato es
desenmascarar a todos aquellos que lamentablemente fueron indignos al no condenar un golpe de Estado que nos estaba todos en nuestras narices y que lamentablemente en algunos espacios se trataba de ocultar, de tratar de ponerle una máscara democrática cuando es claro que era todo lo contrario. La revelación que hace el presidente, yo creo que se debe discutir no solamente públicamente, también debe estar en libros, debe estar en la academia, debe estar en las universidades, porque es un retrato vivo de cómo se intenta dar un golpe de Estado y acabar con la vida de una persona por la única razón de no comulgar con sus convicciones, con sus intereses. Y muy lamentable el papel en ese momento de gobiernos de Argentina, de Perú y Ecuador. Bien recordabas, por ejemplo, que varios de esos países no permitieron el paso aéreo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que llevaba el presidente Evo Morales. Así es, el presidente reconoce a Paraguay y a Brasil por sí permitir que pudieran poder pasar por ahí, y incluso en Paraguay la aeronave mexicana puede bajar a tomar combustible para poder cumplir con su viaje. Yo quiero insistir que fueron 24 horas en vilo. A mí menciona ahí el presidente que fueron 24 horas en donde nadie durmió, comieron poco y tenían que terminar la misión. Insisto, es un relato que en verdad, conversándolo con ustedes, vuelve a sorprenderme, vuelvo a sentir las emociones de lo que ahí mismo se narra en el texto de Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo porque para ese momento decían, tanto en Bolivia como a nivel internacional, si bien lo recuerdas, Hugo, que primero se instalaba la narrativa que hubo un fraude, que el presidente renunció y que lo que hizo fue huir, prácticamente dejar a su pueblo al que lo había elegido a su suerte, huyendo porque había cometido un fraude. Esto también desnuda todo lo que hay de fondo y aún lo que queda por saber de esos momentos del golpe de Estado y cómo además el presidente Evo Morales logra llegar al Chapare y además con un grupo de organizaciones campesinas, indígenas y sindicales también allí logra salvar su vida. Sí, los desnuda de cuerpo entero, tal y como mencionas. Yo soy politólogo y la verdad es que me pareció indigno cómo se comportaron colegas que dentro de espacios académicos trataban de matizar lo que estaba ocurriendo. La ciencia política se la pasa estudiando cómo es que caen las democracias y cuando estaba cayendo enfrente de ellos trataban de no decir nada. Por eso me parece que este texto desnuda muchísimas cosas que se estaban diciendo, desenmascara también a muchas personas. Aquí en México, por ejemplo, la oposición está tratando de ir a pedirle a la OEA que participe también para quitar un gobierno autoritario, represor, aquí en México, cuando lo que vemos es que en realidad cuando hay esa participación es cuando realmente la derecha reaccionaria no sabe perder en elecciones, cuando no sabe enfrentarse de manera democrática a gobiernos populares que tratan de cambiar la vida de la gente humilde, acuden en realidad a este tipo de actos que en realidad son lamentables y que todo mundo, todas las personas, independientemente de sus convicciones, deberían de condenar, porque no se trata de nada más que de humanismo, que de respeto por la soberanía de las naciones, y de eso se trata ese capítulo de López Obrador, Misión Bolivia. El marco de la democracia, cuando intenta quebrarse, mira todo lo que sucede. Por último, Hugo, nos hablabas a manera, digamos, de paréntesis, de esta iniciativa que tiene el gobierno mexicano, pero también otros gobiernos, de crear otro organismo, porque la OEA, bueno, bien sabemos cómo actúa. Hasta el día de hoy, aunque existen todas las pruebas que no hubo fraude, la OEA, a través de su secretario Luis Almagro, insiste que sí hubo un fraude cuando rompió además todos los protocolos, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos con respecto a su papel para dar el golpe de Estado en Bolivia. Pero ya está la CELAC, pero ya está UNASUR. ¿Por qué otro organismo? ¿Por qué no fortalecer lo que ya hay? Claro, claro que sí. El gobierno mexicano, de hecho, también quiere fortalecer. Ahí lo está haciendo con la CELAC, lo está haciendo con otros organismos. Me parece que la intención del presidente es incluso ir a reconstruir o terminar de darle vuelta a la OEA. Más bien es, además de estos, que la OEA también se comporte como realmente tendría que comportarse, con esta visión solidaria, con esta visión completamente distinta, es decir, sumar y fortalecer estos organismos y además
hacer que la OEA realmente sea una organización de estados americanos para y por todas las Américas, todas las personas, todos los pueblos, y que no sea lacayo de nadie, porque pese al fortalecimiento de los otros organismos internacionales, ese sigue operando terriblemente, al menos durante la dirigencia de Almagro, de una manera terrible, lacaya, en contra de los intereses de las naciones por los intereses de unos cuantos. Yo creo que por eso el presidente hace ese planteamiento, es decir, vamos a seguir fortaleciendo ciertos organismos, pero también vamos a ponerle un alto a lo que está ocurriendo con ese organismo internacional, y México lo ha hecho. Las participaciones que ha tenido dentro de la OEA ha sido en ese mismo sentido, de señalar la terrible forma en la que se desempeña este organismo a la luz de los acontecimientos que bien estamos platicando. El Ministerio de Colonias, como decía el comandante Fidel. Muchísimas gracias, Hugo, por contarnos tus apreciaciones acerca del libro y el análisis oportuno en todo este contexto internacional. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ti. Muchas gracias.